Bienvenidos amigas y amigos a este su programa semanal. Bueno, por el momento bimensual. Toma 7. Estamos aquí de regreso y esta vez con un invitado muy especial. Entre conciertos de Shakira y silencios electorales nos visita Leiber Santos. Se preguntarán, ¿quién es Leiber Santos? Pues dejemos que él nos responda de primera mano. Leiber, bienvenido, el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal a esta audiencia de Toma 7? Bueno, soy Leiber Santos, muchos me conocen como fotógrafo, como poeta, como diseñador gráfico en algún tiempo, pero también soy el comunicador, como un comunicador social, periodista. Me conocen en medios. Entonces, pero ahora me van a ver como el director del FIS Manta, del Festival Internacional de Fotografía Manta, y como fundador, creador del Fotoclub Manta. Interesante, tiene la vara bien alta nuestro invitado del día de hoy. Y obviamente, como ustedes saben y es tradición, en este programa vamos a desglosar poco a poco el origen de esta persona y sobre todo la razón de ser de sus proyectos. Así que, Leiber, la primera pregunta que te vamos a hacer ya no es quién eres, porque la gente tiene mucho conflicto con esa pregunta. Más bien te vamos a dejar que hagas una breve descripción tuya de cómo te identificas, cómo crees que se define Leiber Santos. Bueno, yo me considero un poeta, ¿verdad? Como escritor, narro las cosas ahora con la cámara. Antes, todavía lo hago con mi lápiz, pero ahora lo hago con la cámara también. Y lo he hecho por varios años, ya hago una trayectoria de 20 años, que es un legado que me lo deja mi papá. Y, y más que nada porque me enamoro de esta ciudad, de Manta, porque en un principio no me gustaba cuando recién llegué, pues soy de Guayaquil, pero ya estoy radicado aquí 25 años, desde el año 2000, primero de marzo del 2000, voy para los 26 años. Entonces, cuando llego acá a esta ciudad, un año después, ya viviendo aquí con un poco de trajín, de ser un citadino a una ciudad más pequeña, una ciudad grande a una ciudad más pequeña, hay muchos conflictos. Entonces llegó mi papá y me enseñó la parte rural de Manta. La parte rural de Manta, entre Pacoche, Lihuiqui, conocer Santa Marianita, conocer San Mateo, conocer San Lorenzo, hizo que yo me enamorara de esta tierra, me volviera a enamorar, mejor dicho, de esta tierra, porque yo ya era un enamorado, porque de pequeño sí visitaba Manta, pero estaba con ese conflicto de uno joven, ¿verdad? Muy joven. Entonces desarrollaba esa parte. Bueno, y lo que quieren la gente saber es cómo me defino, ¿verdad? Bueno, a partir de ese instante me defino como un fotógrafo, porque de ahí comencé a narrar, comencé a ver a la gente, comencé a ver cómo contaban sus historias y me mostraban lo suyo. Por ejemplo, un campesino de la zona de Pacoche para adentro me enseñaba la represa, de dónde salía el agua para Manta, cómo en los años 20, 30, 40 distribuían el agua de allá para acá. Entonces yo decía, y esto la gente de Manta lo sabe. Y yo venía, cuando ya llegaba acá a la ciudad, le contaba a mis amigos, oye, ¿tú conoces Pacoche? Y la gente me decía, no sé, solo he escuchado. Y yo decía, pero yo te lo muestro. Y paso, le enseñaba mis fotos. Y comenzaba a narrar, a enseñarles lo que había hecho allá. Y bueno, la gente se decía, vámonos entonces a excursión allá. Y comenzábamos a hacer excursiones. Antes eran menos accesos, pero ahora ya están todos los accesos disponibles y hay que visitar esos lugares. Incluso tenemos la red de internet para conocer virtualmente, pero es mejor ir presencialmente. Dices algo muy interesante al hablar un poco de Tino. Cuentas tu experiencia viniendo a Manta, Ujú. llegando a una nueva ciudad, con todo ese tiempo que ha pasado, también tomando en cuenta el tiempo que viviste en Guayaquil. ¿Te consideras más guayaquileño, más mantense o un poco de ambos lados? Bueno, yo he llevado siempre una frase que es, soy de Guayaquil, provincia de Manabí. Muy, muy buena, muy buena, muy buena. Y en lo que sería a ti cuentas, ¿no? Que empiezas a recorrer esta zona rural de Manta, el Manta que de pronto no estaba en el ojo del público, tú mismo lo dices, ¿no? El acceso a estas zonas, llámese Pacoche, imagino Liwiki también, no era tan popular, ¿no? No era tan conocido. Primero,
¿Cómo se junta esto? ¿Cómo llega ese gusto por la ruralidad y se enlaza con la fotografía? ¿Cómo nacen esos dos amores? Bueno, cuando llegó mi papá un año después que estaba viviendo ya en Manta, yo me dedicaba a las telecomunicaciones y estaba estudiando diseño gráfico. Entonces mi papá viene, él es un fotógrafo también muy conocido, ya en paz descanse mi papá, pero bueno, este, él me deja este legado llevándome a conocer primero. No me vino a enseñar fotografía, sino que me vino a enseñar lo que me rodea, para que yo me sienta bien en donde habito. Entonces me da la herramienta, la fotografía, pero como no como profesión, sino me la da como un estilo de vida. Entonces yo me adapto a eso y dejo de contar un poco desde la poesía, desde la escritura, dejo de contar, sino que comienzo a contar con la luz, comienzo a contar con la foto. Y como era un tiempo, años 2000, era un tiempo en que había una convergencia entre lo digital y lo analógico. Comenzaron a aparecer cámaras digitales y yo era un experto en lo digital porque trabajaba en telecomunicaciones. Entonces era el rey del internet y mi papá era el rey de lo analógico. Entonces mezclamos eso e hicimos un medio de comunicación en ese tiempo, se llamaba El Publicitario. Con El Publicitario queríamos abarcar el mundo de la publicidad de la comunidad, que ellos tengan un medio donde que ellos se puedan expresar como comunidad y que circule dentro de la comunidad, así como tipo un periódico, ¿verdad? Pero este era un mensual, pero era tipo revista, pero a la vez se simulaba como una revista de los periódicos, con pocas páginas, pero de ahí comencé a meter temas de lo que yo comenzaba a ver, a descubrir dentro de la ciudad, porque yo, como te digo, solamente me enfrascaba dentro de la ciudad, de lo que es Manta, de ahí no salía, pero cuando llegó mi papá comencé a conocer más cosas. Cuando era pequeño con mi papá también recorríamos mucho Manabí. Recuerdo muchas cosas y cuando mi papá me comienza a llevar aquí en Manta, ya de adulto, comienzo a revivir esa parte de mi infancia y comienzo a desarrollarla en la fotografía. Yo quería fotografiar las cosas que veía. Entonces, en ese tiempo como estudiaba diseño gráfico, también tuve maestros que me enseñaron fotografía y con mi papá comenzamos a tener un lenguaje entre fotógrafos. Por ejemplo, nos íbamos al cine y él me decía, mira, miremos los planos de la película. Y comenzábamos a hablar de los planos fotográficos en la película. Entonces hablábamos de primeros planos, segundos planos, mira ese plano picado, mira ese plano contrapicado, mira cómo hace un close-up, mira cómo hace un paneo, pero más en el ámbito fotográfico. Entonces, imagínate esa relación padre-hijo hablando de fotografía como fotógrafos, pero cada uno con su tema, con su mundo. Entonces, hablábamos de lo técnico. Pero mi papá me daba mucho corazón también. O sea, yo hubiera sido un fotógrafo desde niño, pero nunca cogí las cámaras, pero vivía rodeado de cosas relacionadas con la fotografía. En este caso, revistas, libros, donde que habían fotografías. Entonces yo era un lector de fotografía. Entonces cuando llega mi papá, me enseña la fotografía, se me hizo tan fácil poder hacer tomas fotográficas. El ojo ya lo tenía entrenado. Y hay una anécdota. Cuando era pequeño también mi papá me ponía junto a la ventana, entonces me ponía a ver lo que había atrás del marco. Entonces viajábamos de día por lo general para que yo pueda tener esa escuela, ver a la gente, ver cómo habían los cambios de clima, ver al campesino sembrando, ver los sembríos, que se veía, en todo lo que se veía de paisaje, a través de la ventana del bus. Imagínate eso. Me trae muchos recuerdos. Incluso cuando llegamos a vivir, cuando era niño, llegamos a vivir a Manta también y vivíamos en lo que es el Museo Cancevía actualmente. Entonces teníamos una ventana que se veía el muelle, lo que es actualmente el puerto, o sea, no el puerto, lo que es actualmente el parque Agustín, el Megaparque, que ese espigón era un puerto en ese tiempo, donde que era un puesto de artesanal, era un puesto artesanal, un puerto artesanal, y desde ahí yo veía acá cómo entraban las balandras a la poza. Había una poza antes ahí, entonces entraban las balandras, habían atardeceres, se veían los colores intensos. Ya cuando vine a vivir a Manta en el año 2000, eso ya era gris. Entonces ya era una poza, como quien dice, sin vida. Yo alcancé a ver hasta bufeos ahí, saltar. Imagínate esos paisajes que se me quedan en la cabeza y que yo quería retratar otra vez. Entonces buscaba eso en Manta como ciudad, pero no la encontré cuando ya era adulto. Entonces, bueno, lo encontré en la parte rural, por eso me gusta bastante la ruralidad de Manta,
la ruralidad de Manabí, porque es muy intensa, muy acogedora. Estar en Manabí es lo máximo, que digamos así. No hay... yo tuve la oportunidad de emigrar en el año 2000, de emigrar al exterior, pero decidí inmigrar, o sea, quedarme acá en Manabí. De Guayaquil venirme a Manabí, imagínate. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué me quedo? Porque la gente aquí es muy amable y tenemos paisajes increíbles, tenemos una riqueza increíble, podemos estar sin nada en el bolsillo y podemos ser felices. Entonces, hay esa particularidad que no la encuentras en cualquier parte. Y ese es nuestro invitado del día de hoy para que lo vayan conociendo, amigas y amigos. Muy interesante lo que planteas, desde ver la fotografía como un estilo de vida hasta eso de enamorarse de lo cotidiano, de lo sencillo, de entender y observar lo que nos rodea y a través de ello encontrarnos. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas respecto a ese tema y pasamos a la historia del Fotoclub, ¿te parece? Listo. La primera pregunta sería los consejos que le puedes dar a las personas que nos escuchan sobre tu experiencia de cómo hacer de la fotografía un estilo de vida. ¿Qué consejos nos puedes dar? Aprecien la fotografía. Todo lo que vemos es fotográfico, ¿verdad? Entonces, todo lo que vayamos a ver en revistas de otras partes o lo que vayamos en internet, tengamos un criterio, hagámosles una crítica. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué la tomaron así? ¿Qué significa eso? Démosle un significado. Entonces veamos al autor, quién hizo esa foto, investiguemos qué es lo que él estudia. Entonces no es solamente de ver algo, porque en realidad la fotografía, como dice Roland Barthes, es algo muerto. Es un momento que ya está muerto, pero solamente le damos significado y eso se transforma en lenguaje si tiene un estilo. ¿Y quién le da el estilo a una foto? El autor. Entonces, si vemos una foto y averiguamos quién la hizo, entonces vamos a saber qué riqueza tiene esa foto. Se le da un valor incalculable. Entonces depende del autor para que eso tenga un significado para una comunidad. De ahí tengo muchos proyectos, ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces bueno, entre otras cosas, hablemos del fotoclub. Antes de pasar al fotoclub, mi siguiente pregunta. ¿Cómo era ser fotógrafo, sobre todo aquí en Manta? Estamos hablando de los 2000, decías tú, cuando no era una ciudad que tiene la importancia que tiene el día de hoy, 25 años después, casi 26 años después de que cuando la conoces. ¿Cómo era esa experiencia de ser fotógrafo en esos primeros años del 2000 en esta ciudad? Bueno, aquí hay grandes fotógrafos en Manta. Recuerdo mucho a Ángel Tallo, que trabajaba en una revista. Bueno, era fotógrafo de muchas cosas turístico de acá, muy reconocido. Recuerdo mucho a mi profesor Líder García, que en ese tiempo me daba clases de fotografía, pero él ya está en Holanda, está por esos Países Bajos allá. Y sí había un auge de fotográfico, pero con cámaras analógicas y recién estaba el boom de lo digital. Pero ellos ya eran representantes de Manta. Igual Manta nunca ha sido opacada en lo que es fotográficamente, ha sido siempre reconocida en el mundo, desde que Playeta Mía explotó, se desarrolló en los años 40, en los años 20, siempre ha habido fotografía en Manta, y ha habido buenos fotógrafos. Ser fotógrafo en ese tiempo era muy difícil para mí porque era joven, y la gente me veía con una cámara chiquita, quizás, yo empecé con una cámara chiquita ahí, tipo, no sé, algo así como una caja de fósforo, que tomaba digital y mi papá, y ni siquiera se podía ver la foto, nomás te aplastaba y ahí después ya a lo que no revelamos, la pasábamos a la computadora, ahí podíamos ver la foto. Pero era como mágico, era ver algo mágico porque no era del rollo, no salía del rollo, sino salía ahora de lo digital. Entonces, esas fotos las usábamos para la revista, le dábamos vida en una revista. Y aparte de las fotos de mi papá, claro, que eran de rollo, pero las revelábamos y las digitalizábamos. Entonces era otro proceso. Pero teníamos esa fortaleza. Yo tenía la fortaleza de mi papá en el sentido que de ahí comienza un proyecto fotográfico, un sueño que todavía lo tengo, que es recorrer la provincia y fotografiarla cantón por cantón, lugar por parroquia por parroquia, y mostrarlas al mundo en una galería completa. Tengo la página que se llama seismanaví.com, pero todavía no tengo el contenido completo, que es lo que quiero hacer en la galería, pero esto ya se transformó en otro proyecto, que yo le denomino el Reino de la Luz,
que ahora yo no quiero que solamente ser el único fotógrafo, sino que aquellos que tengan los teléfonos también ya, teléfonos celulares, tienen cámara. Entonces, también ellos sean los protagonistas de estas fotografías para que las conozcan el mundo. Entonces, voy a dejarles las enseñanzas que me dejó mi papá, voy a dejarles las enseñanzas que me dieron mis maestros también de la fotografía. Como te digo, no solamente es las enseñanzas técnicas, sino es las enseñanzas de la apreciación gráfica de lo que tú tienes. Por ejemplo, para hacer una investigación fotográfica de Manta, uno primero se metió en revistas locales para saber qué es lo que tenían y hacia dónde iban. Y de ahí uno se iba a ver revistas de otras partes del mundo. En una de estas es National Geographic, que es una de las que me inspira bastante. Que yo viendo esas fotos desde niño, desde revistas que veía desde niño, uno se inspira y comienza a ver fotografías de otras partes del mundo y comienza a ver estilos de fotografía. Entonces eso lo aplica porque queda en la memoria. Entonces tú vienes y lo aplicas nada más y listo. Y la siguiente pregunta. No, la siguiente pregunta ya se respondió. Era esa, la de ser un fotógrafo en los 2000. Oh, ya. Ya, Perfecto. ahora sí viene la primera gran pregunta, pero necesitaba que me respondieras eso. Oh. ¿En qué momento ves la necesidad de un fotoclub? Bueno, el fotoclub nace desde el inicio de que llegué. ¿Por qué? Porque yo, mi mejor amigo, Sebastián Hernández Ratti, nos hicimos amigos en esos momentos de ocio, ¿verdad? De que lo conocí, él lo conocí en una banda de música, él tenía su banda de música. Cuando lo conozco, nos íbamos después de eso con todo el grupo a farrear aquí en Manta, porque Manta siempre ha sido farrera. Y en esos momentos... ¿En dónde se farreaba en ese tiempo? En la Flavio Reyes. En la Flavio Reyes, el Malecón. Era del Malecón hasta... Manta era la cantina más grande de Latinoamérica. Con eso te digo todo. Comenzaba desde acá, desde el Malecón del centro, y se iba hasta la Flavio Reyes. Y llegaba hasta el Manicentro, lo que hoy se conoce como Manta Shopping. Entonces el mall no existía, pero eran carros, eran caravanas de carros. Bueno, la cosa es que en un momento yo me enfermé de tanta farrear, me enfermé del hígado y que me prohibieron tomar 3 meses. Entonces conocí a Sebastián, Sebastián era astemio en ese tiempo, era astemio y era vegetariano. Entonces nos reuníamos y el resto del grupo también seguía tomando, pero nos reuníamos en la noche a conversar. Y yo le decía a Sebastián, pero aquí falta algo en esta ciudad, falta como un lugar cultural. Y hay lugares culturales, sí, siempre no han habido, pero siempre han sido como muy cerrados, pero ahora son un poco más abiertos. Yo venía de Guayaquil, de donde que yo salía de noche y encontraba un museo abierto, encontraba un cineclub, encontraba muchos aspectos culturales. Me reunía con artistas en cualquier parte y podíamos hablar de... Un bar era artístico, por ejemplo. Tú ibas y conversabas, tomabas, pero conversabas con artistas. Había pintura, había arte, danza, todo esto. Se podría decir que en ese tiempo ese desarrollo le faltaba a la ciudad. El desarrollo artístico-cultural y Sí que lo hubiera tenía. los espacios. Manta sí lo tenía, pero era muy cerrado. ¿O era muy diurno? De pronto, No, era muy mañanita, cerrado. tarde. Siempre ha existido la bohemia artística acá. Siempre ha habido eso, solamente que eran muy cerrados, eran círculos muy cerrados que yo no conocía. O quizás eran de otras generaciones. Eran generaciones de mi papá, por ejemplo. Que en esto, por ejemplo, tenemos aquí el Festival de Teatro, el Festival Internacional de Teatro de Manta, tiene 45 años de trayectoria. O sea, el Festival de la Danza también ya, bueno, inicia en el 2000, en el 98. Pero sí hay manifestaciones culturales. Lo que pasa es que eran muy cerradas y muy dispersas. De pronto, como lo dices, no eran círculos abiertos a recibir nuevos miembros constantemente, a reinventarse Sí, exactamente, era muy complicado. Entonces aparece que yo quería, con Sebastián conversábamos de hacer una casa cultural, ¿verdad? Yo decía, oye, pero hagamos una casa. Bueno, pasaron los años, siempre nos reuníamos con otros amigos a hacer cortometrajes, a escribir guiones. Entonces estábamos metidos en la nota cultural siempre. Nos íbamos al teatro cuando era el festival, me acuerdo que nos poníamos, bueno, yo sí era prensa porque tenía mi revista, pero le daba a mis amigos también credenciales de prensa para que entren conmigo y podamos apreciar las artes. Entonces nos dedicábamos a buscar la parte artística de aquí de Manta, la parte cultural. Entonces íbamos fomentando nuestra cultura, nuestro granito de arena lo poníamos ahí. En el año 2008 hago un recorrido por Manabí, fotográficamente, y me encuentro con la
con que están dando la carrera de ecoturismo en la San Gregorio de Puerto Viejo. En una de esas salidas había una feria. Y con esta experiencia me meto a estudiar ecoturismo. Entonces yo estudié 2 años de ecoturismo hasta que me sacaron. Por asuntos porque yo como soy muy... no me dio para... Tenía una beca, mejor dicho. Aplicaba una beca con mi proyecto fotográfico y me la dieron. Bueno, por cuestiones de la vida me quitaron la beca y quedé libre otra vez. Entonces yo vengo y fomento la parte fotográfica Leiber Santos, la marca fotográfica Leiber Santos, en el año 2011. Entonces en el 2011, a la raíz que hago mi marca fotográfica Leiber Santos, realizo un taller de fotografía con senderismo. O sea, digo, voy a revivir lo que viví con mi papá, lo que viví en Pacoche cuando... Ya para cuando este recién punto fui. tu papá ya había fallecido. Sí, ya había fallecido en ese tiempo. En el 2006 falleció, o sea, en el 2012 falleció mi papá. Todavía no había fallecido, pero ya estaba enfermo. Ya estaba fuera de circulación. Entonces, hago ese taller. Se habían inscrito 40 personas, o sea, habían 40 interesados. Todos, sí, yo voy. Llegó el día, pero antes de que llegara el día, fuimos a hacer un scouting allá a Pacoche. Fuimos con 2 ingenieras en ecoturismo, una productora de cine, Sebastián como diseñador gráfico, y los 5 íbamos a dar el taller de fotografía con senderismo. O sea, era un mega taller, o sea, era un taller con mega gente, con gente muy, muy docta en estos aspectos. En ese tiempo no estaba todavía el sendero de Pacoche, era libre, recién en el 2012 fue que hicieron lo que es Pacoche, la reserva. Entonces, ya conocíamos esos espacios y lo lanzo. Entonces, cuando llegó el día, solamente estábamos los 5 participantes que íbamos a dar la docencia, el taller, y solo llegó una persona. Y ese fue uno de los que actualmente es Jonathan Bolívar Vera. Ahora es Bolívar, o sea, también es el nombre de él, pero ahora se lo conoce más como Bolívar Vera. En ese tiempo Jonathan lo conocía. Bolívar Vera actualmente es representante de la Copa Mundial de Fotografía. No sé si se han enterado de eso. Y está ahí participando con una fotografía de deporte. Es de deporte. Pero justamente él fue. Y a él solamente nos fuimos y dijimos, bueno, ya se acabó el taller. No vamos a dar el taller, pero vamos a conversar y vamos a disfrutar el camino. Y nos fuimos. Y cuando llegamos, me acuerdo, a San Lorenzo, arriba, en la punta, ya que es el final del camino, yo digo, no, aquí hay que hacer un fotoclub. ¿Pero por qué? Porque yo no quería hacer un fotoclub en Manta. Ya había también esa espinita de que me habían inculcado los del Fotoclub Quito, y un amigo que había estado radicado en Manta, mi amigo Juan Pablo Rocha, que ya también falleció, mi amigo antes del terremoto, en el 2015. Era joven también, pero él era del Fotoclub Quito, o sea, se había hecho del Fotoclub Quito, y me dice, Leiber, hagamos un fotoclub en Manta. Y yo decía, no, ¿para qué vamos a hacer eso en Manta? Ya como que había salido de la idea. Entonces yo digo, no, es la hora. Y ahí justamente tomamos una foto ícona que está en todas las redes sociales, que es la foto donde que salen los 5 personajes ahí con las camaritas, con un celular, con su cámara profesional. Y ahí inicia el Fotoclub Manta. Iniciamos un año después con una fotocaminata en el 2012, pero ya comenzaron todas las ideas y las reuniones desde ese día. ¿Cuándo se abre a que la gente pueda no meter carpeta, sino se vuelve... ¿Cómo hacen la invitación pública a los eventos, a los primeros eventos del Fotoclub? Bueno, ahí en ese tiempo había otra amiga, Vanessa Gallo, que también quería hacer el fotoclub, pero ya yo le colité en la idea. Le digo, vamos, entonces hagamos el fotoclub. Y comenzamos a reunirnos justamente en el Vigía. Y convocamos a través de internet. Creamos la página. La página del fotoclub tiene en Facebook desde el 2011, mejor dicho. Se creó la página web también, se creó el Instagram posteriormente y todas las redes sociales de lo que tiene Fotoclub Manta. Entonces, desde ahí hacíamos la convocatoria. Y en cada reunión todas las semanas nos reuníamos y hacíamos convocatoria por mail. Mandábamos a diferentes personas que se inscriban y le mandábamos un mail. De ahí hacíamos las reuniones tal y hacíamos
Bueno, estas reuniones eran muy agradables porque en ese tiempo había como un poco más de tranquilidad en la ciudad. Entonces, estábamos, después vino el terremoto, después vino la pandemia y nos opacó mucho las salidas, los tipos de reuniones. Pero con eso hacíamos las reuniones, nos íbamos a bares, nos íbamos a restaurantes libres, o íbamos a la calle y nos reuníamos en la calle simplemente. Por ejemplo, en las letras de Manta nos reuníamos más en las plazas. ¿Cómo empezó siendo el aforo de los miembros del fotoclub y cómo es actualmente? Bueno, empezamos con una fotocaminata, casi 40 personas, la fotocaminata Luz y Pez, que posteriormente se hizo una exposición de fotos en el Museo de la ULIAN, que en ese tiempo estaba en la ULIAN, y se hacía actividad fotográfica, se movía la fotografía aquí en Manta. Después, como te digo, cuando nos reuníamos, cada miembro que iba nuevo ingresando tenía que dar una explicación de algún fotógrafo que a él le gustaba. Tiene que darnos una charla, quien dice, sepa o no sepa hablar, él tenía que dar esa charla. Y tampoco no es que le hacíamos bullying, sino que le ayudábamos a que se envuelva su estilo. Y así la gente se iba enamorando del grupo y se iba adhiriendo. Dentro del grupo tenemos, por ejemplo, a Aarón Cadena, también en el 2011, lo conocimos por eso, porque él inició un taller de fotografía muy aparte nuestro, porque él vino en ese tiempo por el festival de teatro, porque él toca en una banda de música, también es músico andino. Entonces él vino por eso y lo conocimos por eso, porque él daba también a la vez un taller de fotos y ahí mucha gente después de ese taller quería ya pues reunirse fotográficamente y qué más, que ya se había formado el Fotoclub Manta. Entonces la gente vino de allá, de esos talleres, venía para acá. Y ahí me hice amigo de Aarón Cadena, porque yo también le tomé fotos cuando él tocaba, entonces nos hicimos amigos, porque casi las fotos que uno toma es como tienen ese cariño de mostrar la mejor parte del otro. Entonces, ¿quién no se va a enamorar de las fotos que uno le hace bien a otra persona? Entonces yo le intercambiaba las fotos y ahí conversábamos, y en eso yo nunca he tenido el egoísmo de enseñar. Siempre he sido abierto a que la gente aprenda lo mismo como me enseñaron a mí. Entonces vinieron maestros. Aarón Cadena también se transformó en un maestro mío, porque me enseñó otro estilo, otra cosa de tomar fotos, la fotografía antropológica. Y bueno, ya tenía 2 maestros ahí, aparte 3 maestros en este caso, mi papá, Aarón Cadena, Líder García. Y así he ido por el mundo. Bueno, el mundo ha venido a mí a enseñarme fotografía, mejor dicho. México, Argentina, en otras partes. Después ya hay otras historias. Ya el siguiente año son los 15 años, ¿no? Del Fotoclub Manta. Sí, el próximo año ya tenemos, en agosto del próximo año, 26 de agosto del próximo año, tenemos ya 15 años. ¿Cómo piensa celebrarlo el Fotoclub? ¿Ya hay alguna idea, algún plan? No, todavía no hay ninguna idea. Ya la vamos a formar con usted, contigo también, César, porque tú también eres parte del Fotoclub. A la gente que está interesada, ¿cómo se puede hacer parte del Fotoclub Manta, ya sea fotógrafo profesional o aficionado? Bueno, primero tienes que escribirnos a través del Fotoclub Manta, del mail. Esa es como una regla. Tú nos escribes al mail, fotoclubmanta@gmail.com, nos escribes, nos envías tus datos, qué te gusta hacer, tus datos personales para saber quién eres, qué te gusta hacer en la fotografía y qué quieres hacer con el Fotoclub Manta. Entonces son como preguntas importantes para conocerlo y integrarlos a la comunidad, porque acá en nuestra comunidad no es que todos nos conocemos, pero nos hemos llegado a conocer. Todos estamos unidos por un fin que es la cultura fotográfica. No tomar fotos, sino la cultura fotográfica. También está la otra opción, que es como los magios. Para entrar al fotoclub tienes que salvarle la vida a un miembro del fotoclub o salir con alguien del fotoclub. Ahí no sé si en producción nos puedan ayudar. Una de las fotos más recientes de una fotosalida, ¿verdad, Leiber? Así es, esa es una fotosalida. Esa es justamente la salida que vamos a hacer ahora en el FIS Manta, que es Liwiki ancestral. Entonces, hay una oportunidad, imagino también para las personas que estén interesados en conocer el fotoclub, en contactar al fotoclub y también formar parte de una de las actividades. Sí, pueden formar parte de las actividades. Por ejemplo, precisamente hemos creado el FIS Manta para eso, para abrir a la comunidad estas actividades que hacemos como fotoclub.
porque las actividades del FIT Manta no es que son aisladas, no es que las hemos inventado, son actividades prácticamente que las hacemos como fotoclub, solo que ahora las abrimos a la comunidad. Esa está muy buena. Esa foto también fue gracias a conocer a Leiber. Bueno, a breves rasgos, tú estabas al tanto del rodaje que Así es, estaba haciendo Carlos Valencia y nos contactas de que necesitan personas que hagan de prensa. así es. Entonces, ahí convoqué al Fotoclub Manta para que vaya. Y fue una muy buena tarde. Tuvimos la oportunidad de ver un rodaje en vivo, ver cómo se hace la fotografía y cómo se lleva a cabo la producción de una película. Eso gracias a también el contacto del fotoclub. Es que ya 15 años, imagínate, ¿qué no se ha hecho? Y bueno, en todo ese recorrido hablemos de uno de los proyectos más importantes, el Festival Internacional de la Fotografía. ¿Cómo nace esta propuesta y cómo se toma a cargo en el fotoclub? Bueno, esto de crear el festival nace también desde antes del 2015, o sea, ya una vez que teníamos el Fotoclub Manta, yo salía a unas intervenciones, o invitado a unas intervenciones de congresos de turismo, que yo en ese tiempo trabajaba para una revista de deportes extremos, entonces yo buscaba los temas que iba a contactar a nivel nacional y me encuentro con que estaban dando un congreso de turismo y fotografía en Morona, Santiago. Entonces en Morona, Santiago, yo contacto al dueño al promotor del congreso, y le digo, oye, ¿no quieres un fotógrafo más ahí que dé una charla? Y me lanzo a esa charla, a dar una charla a un congreso de fotografía. Entonces me fui a Morona, me pagaron todo, me mandaron en avión y me trajeron en avión. Entonces increíble, increíble experiencia. Y ahí conozco a un amigo, Guido Sánchez, que justamente también va a estar ahora en el evento del FIT Manta, que es peruano. Lo conozco ahí y digo, oye, pero esto también lo podemos hacer en Manta, un festival de fotografía internacional, y te puedo invitar a ti, porque me había hecho amigo de él, me regaló un libro a través de los destinos que él escribió. Entonces yo, inspirado con eso, vine emocionado acá a contarles lo del Fotoclub para hacer un festival. Pero bueno, es que las ideas de los festivales es muy grande, siempre he tenido ideas muy grandes. 2015, ¿no? Sí. Cuando nace por primera vez la propuesta. No, No, ya habían pasado años del Fotoclub. ya, yo lo que me doy cuenta es que tus ideas se van ejecutando en favor del tiempo y las posibilidades, Así pero es. siempre las vas constando mucho tiempo antes Así es. de que se puedan llevar a cabo. Las ideas están. Las ideas las hacemos con el tiempo, porque vemos la oportunidad en el tiempo que se puedan realizar también. Entonces en el 2015 no se dio. Yo justamente ahora que lo contacté a Guido, me pongo a ver en el Facebook, porque no me lo encontraba en Instagram, me pongo a ver en Facebook, que es el contacto más rápido, y veo el mail y veo en el correo, veo toda la información de que había hablado con él de un festival, de que yo estaba creando un festival y quería que él sea uno de los protagonistas, de los invitados. Entonces yo veo eso, y año 2015 digo, cierto, ¿verdad? Yo ya tengo esa idea hace rato. Y en el 2021 recién nace el festival. Este festival nace porque, bueno, yo lo atribuí en ese tiempo porque me habían roto el corazón, entonces estaba como muy afligido y quería hacer algo grande. Entonces, pero no fue por eso. En realidad, lo hice así para que la gente siempre hay que contarle una historia a la gente. A veces hay gente que te dice, ¿por qué haces esto grande? Entonces, no creen que tú eres loco, que tienes una cosa para ser grande. En la cabeza siempre hay ideas muy grandes. Entonces tienes que darle algo como creíble. Ya, entonces le di eso creíble a la gente para que, a los allegados que me decían, ¿por qué hiciste este festival? Yo lo hice por eso. Pero no fue así. En realidad fue porque era un día que venía detrás. Ya era algo que tenía que hacer, y en la pandemia, después de pandemia, casi ya eran dos cosas que habían pasado en Manta, el terremoto y la pandemia. Y en las dos era como un sobreviviente. Entonces digo, el Fotoclub había sobrevivido también a eso. Entonces digo, pues hay que hacer algo grande antes de que desaparezcamos. Entonces hay esa parte de supervivencia, de dejar de trascender, de dejar algo a la comunidad, porque esto no es para mí, no es solo del ego, es para la comunidad. Que la comunidad Manta pueda decir, si es que no lo hacen después, pueden decir, en Manta hubo un festival internacional de fotografía, o en Manta hay un festival de fotografía, manteniendo la identidad, manteniendo auto hacerlo suyos, ¿verdad? Entonces, para esto es el festival, para que la ciudadanía tenga algo representativo de la ciudad, más allá de los festivales internacionales de teatro, de la danza,
más allá del megapuerto. Tenemos también un festival internacional de fotografía y tenemos un fotoclub. Con el Festival Internacional de Fotografía nos damos a conocer al mundo. No conozco Festival Internacional de Fotografía del Ecuador. No he escuchado de Guayaquil, no he escuchado de Quito. Lo tenemos en Manta, lo tenemos en Ecuador. He escuchado de Bienal de Fotografía, de Congreso de Fotografía, pero no de festivales de fotografía. Entonces, imagínate eso, tenemos eso. Tenemos que sentirnos orgullosos y apoderarnos de eso. Apoderarnos y trabajar en conjunto para desarrollar nuevas ideas y hacer más grandes estas situaciones que estamos viviendo ahora. Bueno, el FIS Manta es eso. Es una fiesta más que nada. Siempre he querido crear una fiesta. Digo, ya pasamos el terremoto, ya pasamos la pandemia, hagamos una fiesta. ¿Y qué más que un festival? Una fiesta de más de 10 días. Eso es una fiesta bastante grande. En ese día fue de 30 días. Digo, en la primera edición, la primera edición. Fueron 30 eventos. Y se sumó Montecristi, se sumó partes de las comunidades rurales. O sea, haciéndola, la ampliamos y la hicimos grande. Y la vivimos a plenitud. Fue muy gratificante haber hecho ese festival. Y me salté 2 años, ya el 2024, 3 años casi, 3 años, sí, 3 años al 2024 vuelvo a retomar la idea del festival, porque dice, eso no se puede quedar atrás, tenemos que hacerlo de nuevo. Y hicimos varios eventos también, 2 semanas de eventos, y acá también, 2 semanas de eventos tenemos. Definitivamente son fiestas que Tyrion Lannister envidiaría. Sí, o sea, entonces, bacanales. Lo más increíble de lo que nos cuenta Leiber es cómo se proyecta y ejecuta sus planes. Las ideas que nacen de su amor de hacer de la fotografía un estilo de vida nos permiten ver y conocer que la propuesta y el trabajo no es algo que se puede desarrollar, sobre todo en el panorama artístico y cultural, de un día para otro. Requieren de mucho pensar, mucha preparación y sobre todo como todo eso nos lleva a la ejecución. Ahora vamos a la cereza sobre el pastel. Cuéntanos un poco de cómo serán esos, son 14 días, ¿no? Así es, son 12, a ver, 2, 3, 9, 12, 15 eventos casi. ¿Cómo serán esos 15 días de eventos para Manta y para el Fotoclub, que de seguro estará muy ajetreado con esa ejecución de eventos? En este FIS Manta, que tiene la característica o el tema humanizar. ¿Por qué humanizar? Porque queremos humanizar la imagen. ¿Y por qué humanizar la imagen? Porque estamos en una situación actual de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de la manipulación algorítmica que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que mostrar, dejando atrás muchas cualidades, muchos autores y dejando que la masificación, tenemos el celular para hacer fotos, sea solamente común, algo común. Tenemos que diferenciarnos en eso. Entonces, para eso hemos hecho este festival como una tesis, como que la gente pueda mostrar algo más allá de la parte técnica, de la parte artística, y se involucre con la gente, con la empatía de la gente, con la empatía de la fotografía. La fotografía no es solamente aplastar un botón, es ir qué hay atrás de la persona, quién está atrás de la cámara, quién está atrás de la imagen, quién es que hace eso y para qué lo hace. Entonces eso es lo que tenemos que tener, esa crítica entre primero que lo que apreciamos no sea cualquier cosa, sino que nos haga sentir algo, nos lleve a motivar algo, nos inspire a algo. Y no solamente nos diga qué hacer. O sea, nos manipule para que digas, no, esto es la verdad y esto es lo que esto es lo que hay. No. Una consulta, esta edición se llama Humanizar, pero ¿cómo se podría decir que va de la mano con las otras 2 ediciones anteriores? ¿Qué temas se trataron en las ediciones anteriores? Bueno, en la primera edición fue mostrar lo nuestro. Como era una fiesta, habíamos cumplido 10 años de Fotoclub Manta, teníamos que mostrar lo que hacíamos. Entonces era mostrar lo nuestro. Entonces recopilamos todo lo que hacíamos los miembros del Fotoclub Manta para mostrarlo directamente. Por eso fueron 30 días. Entonces en ese tiempo, amigos que ya no están aquí mostraron sus exposiciones que las tenían guardadas, pero se las quedaron una vez y ya las tenían guardadas. Y las volvimos a mostrar, pero con el ámbito más como fiesta, como festival. En la segunda, en Sentir, que le llamamos así con la temática Sentir, era ponernos en el lugar
de las personas fotografiadas para que sientan cómo es ser fotografiado y que el fotógrafo sienta que cuando le fotografía a alguien, sabe que esa persona es un humano también. Por ejemplo, hicimos una práctica de danza. Entonces Miriam Rivera es una artista de acá local, reconocida de festivales internacionales de danza. Y ella nos dio una clase de cómo nosotros conocer el espacio, cómo danzar en un espacio, y así nosotros podernos mostrar y saber que el que nos fotografía, que vamos a dar a alguien al que nos fotografía, y él nos va a sacar algo a lo mejor de nuestro. Entonces, hicimos esas mezclas de hacer sentir. Así que ya han mostrado Sí. lo nuestro, han sentido y ahora humanizamos a través de la fotografía. Exactamente, porque tenemos la inteligencia artificial, que es una herramienta con la cual no tenemos que permitir que ella nos domine, sino nosotros dominarla. Y tenemos que sacarle el mejor provecho para nuestro placer, nuestro ocio. ¿Y qué más que la fotografía? Al manipular imágenes, no necesitamos manipular imágenes, necesitamos es mostrar más imágenes, que nos hagan sentir, que hagan que la gente prevalezca en el tiempo, que disfruten el momento. Que disfruten el momento. Mira, esa es una palabra muy clave. La fotografía no te hace disfrutar el momento, no es fotografía. ¿Por qué? Porque no lo hiciste. No Hay lo viviste. una frase, no sé si has visto, tú decías que tuviste una época con tu papá en que les gustaba ver películas. No sé si llegaron a ver La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, esa Hay la una vi. famosa escena en la que Robin Williams les dice, Carpe diem, aprovechen el día presente. Claro, Carpe Diem. La importancia de centrarse en el momento y en el lugar que se está viviendo y entenderlo como un momento único. A mí algo que me ha Exacto. tocado de tu trabajo, más que los atardeceres, que tienes una foto increíble de un atardecer en Manta, Ujú. creo que cuando ni siquiera existían los hoteles que hay hoy en Brabasquillo, es también cuando me has dicho, me has confesado, esta persona ya no está. Así es. Y se ve en momentos tan cotidianos, me parece, creo que lo que más impacta, creo que era un taxista. Claro, ese Que, taxista era el taxista del telégrafo, mi pana ah, Omar, le decíamos Omar, y me acuerdo que él ponía una canción que se llama La Pizza. Y la pizza, bueno, dice la pizza, ahí de vez en cuando. claro, y se los ve en su cotidianidad, en Sí, su día a día. Me detalla también que tenía mascarilla, ya estaba en pandemia. Y dices que poco después, no, creo que no. sí, Sí, en sí, pandemia, en pandemia se lo y que llevó. me dijiste que ya después ya él falleció. O sea, fue una de sus últimas fotos. Sí, justamente habíamos recorrido, me ayudó a hacer me llevó yo había montado un estudio para hacer unas fotografías de danza en La Pradera, me llevó para allá y conversamos, y él me decía, ¿por qué decía, yo mira la mascarilla que uso, se puso una mascarilla así, y ya había separado el taxi con las separaciones para estar solo, pero aún así se fue, un mes después, falleció, se lo llevó el virus. Claro. O también, bueno, esta no es alguien que se muere, pero es un evento único en el tiempo y cada edición es distinta, que es el Ironman. Que están los corredores y está este chico que lleva el tanque del Sí, gas. ya. Esas son anécdotas que aparecen. Eso es mi proyecto Antroporrecursos de Asís Manaví, en el cual yo eh, cojo vivencias o cojo fotografías que me gustan hacer a mí dentro de contextos que estoy trabajando para algo. Por ejemplo, estoy haciendo una sesión de fotos y si veo algo que me gusta alrededor, lo tomo y lo muestro como tal porque lo trato de dar a conocer como riqueza. Entonces, al ver en ese rato el Ironman que pasa a un hombre con un cilindro de gas en la bicicleta, dime tú, ¿cómo compararías él? ¿Pasando el atleta al lado con todos los equipos para andar en bicicleta o lo ves a él más superhéroe que el otro? Porque el gas, recordemos, y más si está lleno, Claro, que es lo más probable, no es algo fácil de cargar. no, Entonces, que la agilidad que ya necesita esta persona para mantener el equilibrio, tener el gas y mantener ujú. los dos elementos, él y el gas en la bicicleta, ya es algo que a cualquiera le va. Habilidad, fuerza, destreza, Equilibrio. equilibrio, son tantas cualidades que se unen en eso. Que a cualquiera que observe su entorno, que fue uno de los temas que Ujú. tratamos al inicio, le llamaría la atención. Y bueno, el otro es la gente del campo. Así es. Una vez sí me supiste decir
esa señora ya no está porque ya pasé por su casa y ya no se encontraba. Y es como retratarlos en un momento y en un lugar en su vida cotidiana. De pronto las mismas personas dicen, no, yo estoy en mi día a día, Ujú. pero para cualquier otra persona que escapa de ese entorno y que valora ese entorno, es algo, primero cercano, luego se vuelve algo efímero, porque la persona ya no está, la situación ya no está, pero el momento queda y queda grabado. Así Y es. la gente puede ver, puede volverlo. Y en base a eso quería preguntar, ¿cómo van a ser las ponencias para este FIF Humanizar? ¿Qué tipo de temas se van a tratar? Bueno, tenemos varias ponencias. Una de ellas es Aarón Cadena con Xochimilco. Xochimilcosa se llama su proyecto. Xochimilco es la ciudad donde vive. Entonces él lo que va a enseñarnos documentales, pequeños documentales que él está haciendo, su proyecto allá, para nosotros podernos inspirar en ese proyecto y hacer también nuestras cosas acá. Porque de eso se trata, de apreciar. Tenemos al peruano con humanizar la imagen, a ¿cómo es? El peruano Guido Sánchez. Entonces Guido es un fotoperiodista que estuvo en la guerra del Cenepa, pero él es peruano, o sea, estuvo en la guerra del Cenepa con Perú, entonces está humanizando la imagen desde ese tiempo, ha tomado fotos, entonces nos va a contar algunas ricas historias, no sé, todavía no me ha mostrado la esa, pero va a ser como sorpresa conocer eso. Y su trayectoria fotoperiodística nos va a mostrar, va a ser muy enriquecedora para nuestros temas. De ahí tenemos tu ponencia, por ejemplo, esta ponencia de el performance, cómo utiliza la fotografía para el performance, lo que tú Claro, tienes. doy una breve Ajá. explicación. Se me ocurrió la idea porque yo no soy el que toma las fotos. Yo soy el que está en el momento, en el arte acción del performance. Pero recogí esta imagen y me puse a pensar que una de las cosas que hace que en lo efímero que es el performance pueda enmarcarse, pueda trascender es la misma fotografía. Así Y es. hay trabajo de artistas como Domenica Tello, también Alex Rodríguez, un compañero de la carrera, y Odette Moreira, que es artista plástica, pero una tarde fue tanto su impacto en un performance mío que sacó unas fotografías que están relucientes. Entonces es un poco destacar cómo un arte puede apoyar al otro. Así es. Mucha gente se diría, bueno, pero para ver una foto de una pintura, voy y veo la pintura en vivo. Pero ¿cómo puedes ver cómo puedes volver a ver algo que ya pasó y terminó a través de la fotografía? Claro. E incluso cómo esa imagen, cómo esa figura congelada en el tiempo puede seguir impactando mucho después de que ya ha pasado la puesta en escena performática. Claro, y eso es muy interesante. Yo no me la pierdo. ¿Por qué? ¿Por qué no me la pierdo? Porque yo soy un fotógrafo también de artes escénicas. Tengo fotografiando desde el 2012 a lo que es el Festival Internacional de Teatro y al Festival Internacional de Danza. Entonces conozco muchas obras internacionales que han llegado acá. Y me he metido en sus talleres de danza para poder, de danza o de teatro, los que han habido talleres, para poder interpretar desde otro punto, tener un punto de vista diferente y poder hacer la fotografía precisa para que quede en el recuerdo. Porque no solamente ir a hacer el registro como loco, sino que hay que ver el movimiento para ver qué es lo que vas a captar. ¿Cómo puedes en sencillas fotos enmarcar y capturar la esencia de aquel momento? Y a veces muchas de las obras no las he visto. Solamente llegan y tengo que fotografiarlas con lo que veo y entender la obra y sacar lo mejor de eso. O sea, es complicado, pero tú solamente eso lo puedes hacer con el movimiento. Es como ver un ave cuando vuela o un colibrí cuando está de flor en flor y tú ya sabes que va a hacer algo de nuevo, va a volver a otra flor, pero ya sabes cuál es el recorrido. Así mismo son las obras. O sea, no, las obras tienen un guión y ese guión tiene una acción y esa acción es la que tú la recopilas y tú tienes que intuir cómo es que va a ser eso. Imagínate, no sé, en mi cabeza cuando estoy en la fotografía, tengo que a veces adelantarme a la obra y saber qué es lo que puede hacer el maestro en su obra. Y me han tocado obras muy complicadas, pero con luces muy difíciles, con todo, pero tacto al momento. Entonces con tu charla, tu ponencia, yo creo que voy a enriquecer también un poco más eso. O puedo unirlas a las que ya sé, o puedo verificar o comprobar lo que ya sé.
Claro, y eso es un Sí, poco de lo que se va a tener en el perfil de la fotografía, poder eclipsar ese momento a través de sencillas fotos, así es. cómo queda marcado el momento. Y no solo eso, que también lo quiero hacer bastante interactivo, que le transmite aquello al espectador. Y también hablando de Doménica, que en mi ponencia funge como fotógrafa, tengo entendido que también tiene una ponencia, ella Así y es. otras chicas. Ella con fragilidades que recientemente la presentaron hace algunos meses. Esas fragilidades nos va a hacer un taller, y una ponencia y una muestra fotográfica. O sea, tres cosas al mismo tiempo. Y son, Bastante completo. y son cuatro artistas. Claro, Está son Doménica, Alexa, Astrid Astrid González y Ángela. y Ángel Hernández. Si ya me las he aprendido los nombres de tanto escribirlo, Claro, pero no las conozco todavía que tanto que a han dos de ellas. conversado. Esas están muy buenas y son seguidas. Creo que ya son a Sí, las 3 son a las 2 de la tarde y yo arranco y la tuya a las y yo 4. arranco a las 4, Eso sí. es el lunes 24. Lunes 24. Pero antes de eso tenemos la ponencia también de Ramiro Molina con inteligencia y memoria, inteligencia artificial y memoria. Él propone crear una fototeca con esto, una fototeca en Manabí, un archivo fotográfico. Con ese archivo fotográfico de fotos antiguas es para poder nosotros rescatar la memoria. Él tiene un programa que se llama Cita con la Memoria. Entonces, él nos va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial le ayuda a interpretar esas fotos, algunas fotos. Tenemos también el miércoles 26, el miércoles 26 tenemos a Palermo, a Rodolfo Párraga también con fotografía para humanizar. Él tiene un estilo muy único de hacer fotografía fotoperiodística y va a mostrarnos algo de eso para poder también desarrollar nuestra técnica en hacer fotos. Porque, como te digo, el apreciar fotográficamente algo, apreciar estilos te enriquece. Tenemos a María Carmen Pico de Portoviejo, que también es una autora que tiene una característica, un estilo muy diferente a los demás fotógrafos. Y a ella le gusta captar la esencia del urbano, de la memoria también, para las nuevas generaciones. O sea, imagínate porque ella toma fotos, quizás trabaja con nuevas generaciones, pero le muestra algo cotidiano o le muestra algo diferente o con un punto diferente para que ellos puedan entenderlo, para que llegue a esas generaciones. Porque a veces, tú sabes que a veces una foto quizás antigua no le pueda llegar a alguien nuevo. Entonces ella le da su estilo. Y esa también nos va a explicar. Va a venir con documentales como un cineforo, va a venir con los documentales de ella, realizados por ella. Y tenemos a Gonzalo de la Fuente con inteligencia artificial y ancestralidad. ¿Cómo alimenta él a una inteligencia artificial para poder interpretar la ancestralidad nuestra? Porque si él nos va a enseñar esta tesis de cómo hace esto. Él es un comunicador visual de acá de Manabí, muy reconocido. Entonces, ahora con la inteligencia artificial él está desarrollándola para poder interpretar eso. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Francisco Jarrín, que es un ecuatoriano radicado en Argentina, en el cual nos va a presentar también una ponencia muy, muy interesante, que es, vamos a ver, Francisco Jarrín tiene lo que la imagen hace al mundo, archivos, afectos y políticos, y política. Muy, Entonces, muy, ¿cómo? muy interesante. Lo hubiéramos tenido antes del domingo. Sí, esto va a ser el miércoles 19 de noviembre. No, me refería porque como dice el tema y políticos y tenemos Ah, elecciones este sí, domingo, pero no, es ya que no se alcanzó. esto es política, es que la imagen también es política, o sea, Claro. la política no significa el show que hacen los políticos actualmente, es llegar al pueblo, tener esa empatía con la comunidad para poderlos desarrollar. Entonces, si una imagen te transmite una información que puede hacer que tú cambies, es genial. Pero, ¿qué te muestra? ¿Qué muestran los fotógrafos ahora? ¿Qué te muestran los diarios, los medios? ¿Qué quieren mostrarte para manipularte? Entonces, acá en la crítica viene esa parte del estilo fotográfico de los fotógrafos alternativos, digamos así, o emergentes, que aparecemos y
y mostramos al mundo otras características y cambiamos, hacemos revoluciones. Entonces esa es la fotopolítica que se necesita. Ese es el lenguaje que, bueno, aquí habla de afectos también. Él es uno de mis maestros también en estilo de fotografía para criticarla. Esa ponencia yo Sí. no me la pierdo. Nadie se la va a A perder. esa voy a estar anotado en primera fila. Bueno, te cuento que cuando yo hice mi solicitud dije sí a todo. Sí. A eso sí le dije sí a todo. ¿Qué te iba a comentar? Y sobre todo quisiera también, para el público que nos está escuchando, que ha llegado hasta aquí, esos fans de Toma 7, ¿cómo serán las fotosalidas? Bueno, tenemos 2 fotosalidas. La una va a ser el 20, sí, déjame revisar. Jueves 20, sí, jueves 20 en Puerto Vivo se llama, que va a ser a las 4 de la tarde en la terminal portuario de Manta, gracias a TPM. Esta es muy exclusiva, esta sí es la más exclusiva de todas. No es tan abierta porque tenemos solamente 15 personas que puedan ir. Entonces, Esas, si ya me inscribí al digital, o sea, por medio del sí, form, ya sí, ya estoy. Si una vez que tengo los 15, los cierro. Oh, ya, Cierro esa de ahí. ya. ¿Cuántos faltan? No Para que sé, sepa el público. ya no he visto, pero ya voy a revisar. Capaz ya se llenó. Ya. Ya. ¿Y la otra? La otra es la de Liwiki, la fotocaminata de Liwiki ancestral, que tenemos al guía nativo Carlos Albia, que es uno de los exponentes conocedores de esa zona. Es un maestro también, es un gran amigo que lo conocí a través del telégrafo, cuando hacía entrevistas con el telégrafo. ¿Cómo nos va a dar a conocer esa parte de Liwiki? Ya la tuvimos hace un mes atrás, en agosto, mes de las artes, fuimos con él a recorrer el Liwiki como fotoclub, en el aniversario del Fotoclub Manta. Fuimos, pero lo vamos a revivir ahora para el pueblo, para la comunidad de Manta entera, o la gente que quiera venirnos a visitar. Precisamente nos van a visitar el Fotoclub Santa Elena. Nos confirmaron ya para que van a venir a esa fotocaminata. Y quizás venga también de Machalilla, hay invitados de Machalilla, para conocer, porque son entusiastas del Fotoclub Manta, pero son amigos del festival también, ya nos vienen siguiendo. Esperemos que vengan de Guayaquil otros amigos que llegaron la vez pasada, el año pasado, en una foto navegada que hicimos. Esa foto navegada fue increíble. Ver varios botes, 6 botes ahí con fotógrafos encima y navegando por toda la rada. Bueno, pero acá en Liwiki vamos a tener algo parecido, pero vamos a caminar sobre tierra y vamos a caminar sobre mar, sobre arena, para conocer esta cultura ancestral. O sea, vamos a estar miles de años, parados sobre miles de años, viendo cosas de miles de años atrás. Va a ser toda una aventura para los que estén interesados en participar. Así Bueno, Leiber, no me queda más que decirte que el micrófono es tuyo para que le des un mensaje a la audiencia antes de cerrar el programa, y con eso tendríamos por finalizado el programa de hoy. Bueno, no se pierdan este FIS Manta que tiene una trayectoria para futuras investigaciones. O sea, va a abrir futuras investigaciones. Si vienen académicos, de investigadores, van a tener un rico material con el cual ustedes puedan crear nuevas tendencias. Y pueden hablar de la IA, cómo influye dentro de las comunidades. Invito también a la comunidad normal, estudiantes, aparte de los estudiantes, personas que les encante la fotografía y que vean que la fotografía no es solo aplastar botones, sino que también es apreciar. Esta cultura fotográfica la venimos formando desde 2011, pero como te digo, viene de muchos años atrás. Desde el año 2000 prácticamente que vengo acá, vengo a inculcar esa cultura para que la gente tenga ese acceso. Y se han dado manifestaciones muy importantes como el Internet en ese tiempo, la parte digital después viene la parte de los algoritmos, de las redes sociales. Cuando vienen las redes sociales, también hay un boom de la imagen. Y de ahí tenemos ahora la inteligencia artificial. ¿Nos dejamos dominar o la vamos a evolucionar? Entonces esa sería una respuesta. Que nosotros como Fotoclub Manta vamos a evolucionarla, a evolucionar nosotros a través de ella. No ella nos va a hacer evolucionar a través nuestro, sino nosotros a través de ella. Y esto
invitados todos a eso. Vayan a la página del Fotoclub Manta, en todas las redes sociales. Ahí están los links para que se puedan inscribir, los formularios. Y vivan esta fiesta que es única. Van a ser momentos únicos, como siempre. Y nada, más que fotografía es una inspiración de vida. Leiber Santos. Y ese ha sido Leiber el día de hoy, que nos cuenta un poco de su historia personal de vida, cómo ha hecho de la fotografía parte de su esencia y de su estilo, un poco a breves rasgos de la fundación y vida del Fotoclub Manta, y cómo todo eso nos lleva al Festival Internacional de la Fotografía en su tercera edición, Humanizar, un evento lleno de ponencias, académicos y amantes de la fotografía como forma y estilo de vida. Entonces están todos invitados a ser parte porque arranca el 17, ¿verdad, Leiber? Sí, lunes 17 hasta... en el CRUC culminamos el 29. Hasta el 29, donde Sí. la fiesta grande se va a cerrar en el bar CRUC. El CRUC Pop. Ahí vamos a vivir la historia retro de lo que fue el CRUC, de la gente bonita que le llamamos ahí. ¿A qué hora empieza la primera ponencia el día lunes? Bueno, el día lunes no hay ponencia. Este lunes es la inauguración a las 10:30 de la mañana en la Sala MAC y posteriormente la inauguración de la obra de Rosa Pedro Balda, en la Sala MAC mismo, a las 4 de la tarde. Muy bien, entonces así arrancamos con el Festival Internacional de la Fotografía, FIF, tercera edición, Humanizar. Entonces, desde nuestra querida audiencia de Toma 7, esperamos hayan disfrutado del programa de hoy y nosotros nos vemos en una siguiente ocasión para una nueva toma. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el FIF, tercera edición. Buenas noches con todos. Chao.